Sigo en el Parque Andrés Bello, como me parece que ya dije una vez, y hoy me gustaría hablar de el ego. El ego es un tema ciertamente complicado porque hay una definición popular de ego y la gente normalmente se agarra de la etimología, de que ego es yo en griego, entonces ego es todo lo que tiene que ver conmigo. No obstante, ese concepto la verdad es que no responde a toda una serie de fenómenos que se desprenden de ideas originarias o mucho más ortodoxas o mejor alineadas de lo que viene a significar el ego. Me encantaría montarme en este o en cualquiera de estos otros columpios que están en la sección de niños, pero están mojados, así que no. La verdad es que sobre el ego hay muchas cosas que decir, entonces puede que el video esté un poquito largo. Incluso puede ser que tenga que hacer como la otra vuelta, que tuve que grabar dos videos sobre el mismo tema para explicar cosas que no dejé claro en este. Cuestión, entrados al ego, ¿qué debemos entender por ego? Por ego debemos entender la persona que nosotros construimos para interactuar con el mundo. Normalmente la gente no hace esa separación y piensan que la persona y el ser humano es lo mismo, pero no resulta de la misma manera. ¿Y por qué uso el término persona? Porque me remito al significado romano de persona. Cuando se daban las obras de teatro en los coliseos, los romanos, para personificar a alguien ficticio, se ponían una máscara que tenía una caja de resonancia que amplificaba la voz, de modo que el que estuviera, estoy en el Parque Andrés Bello, en el centro de Panamá, de modo que si alguien estaba en Colombia, me escuchaba. Entonces, como era una persona falsa y se adquirían emociones y aptitudes que no eran propias del ser humano actor que le está interpretando, a esa máscara se le terminó llamando persona, de personificar. Entonces, pues a eso deberíamos referirnos con el ego, porque aunque no parezca, pues vivimos en constante creación de personas para interactuar con otras personas creadas por otros seres humanos. Entonces, esta idea de la persona siempre está totalmente relacionada con algunos eventos históricos, contexto político, que es lo social, lo económico y lo jurídico. Todas esas cuestiones y bueno, la cultura, que es el cuarto aspecto de lo que conforma un contexto. La cuestión es que lo que sucede con el ego es que el ego está construido sobre toda una serie de emociones, de ideales, de repudios que se resumen en lo que un ser humano suele llamar su identidad, cuando en verdad no es así. Por ejemplo, el nombre es parte de la persona, porque verdaderamente yo no soy Christopher. Ese nombre no es mío, ese nombre me lo asignaron. Yo no puedo sacar de mi bolsillo mi nombre y darlo, no. Puedo sacar un papel que lo tiene escrito, que lo tiene representado mediante un sistema de grafías, pero no es el caso. Yo no tengo un nombre. El nombre es un punto de referencia para las demás personas. Y una cuestión también que es muy importante al momento de tratar el ego es que cuando nosotros interactuamos con los demás, de buenas a primeras nosotros no podemos ver a los demás como seres humanos. Y no estoy diciendo que las demás personas no sean seres humanos. Lo que estoy diciendo es literalmente que de buenas a primeras no podemos verlos como seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos las emociones de los demás. Nosotros no vivimos sus experiencias. Entonces, de buena a primera, la persona se convierte en ese medio sobre el cual se puede dar un proceso de identificación, y cuando se identifica a esa persona se da una objetivización del ser. Es decir, que el ser se convierte en un objeto que ocupa un espacio en la realidad que nosotros podemos percibir. Luego, tras un proceso de razonamiento, es que nosotros logramos humanizar a ese objeto que ocupa un espacio en nuestra realidad perceptible, y entonces nos referimos a ellos como personas, individuos, seres humanos y todos los otros sustantivos que traen como significado básicamente este animal que somos nosotros y que interactúa y que vive en sociedad, básicamente. Esas son las primeras nociones que hay que entender cuando se viene a tratar el tema del ego. Y también hay otras nociones que son importantes también para hacer ese balance, porque cuando entremos más a fondo en el tema vamos a darnos cuenta de que la comprensión del ego y una práctica
relativamente saludable al respecto del mismo, resulta complicada porque, como en casi todos los temas filosóficos verdaderamente relevantes o verdaderamente profundos, hay un sistema de contradicciones que no por contradecirse se destruye, sino que esa contradicción precisamente es la que le da sentido y es la que permite que nuestra parte actora se desenvuelva. Porque si no hubiese una contradicción, hubiese una norma que seguir y entonces la persona no se desenvuelve, sino que simplemente sigue órdenes. Y seguir órdenes no es desenvolverse. Desenvolverse es tener que decidir. Entonces, hay una noción muy importante y es una de las más difíciles de explicar a mi punto de vista, que es que la mayoría de las emociones y sentimientos, especialmente los sentimientos que nosotros manejamos en, qué sé yo, nuestro imaginativo sentimental, no son sentimientos originarios, sino que son sentimientos aprendidos. Entonces, estos sentimientos aprendidos no nacen de nosotros, sino que nos son enseñados con base en toda una serie de normas sociales, de ideales, de conceptos, de estereotipos, y entonces al final terminamos sintiendo cosas que en principio no deberían de existir, salvo que contengan efectos reales, como por ejemplo la incomodidad o la vergüenza. La incomodidad, la verdad es que, por ejemplo, yo la aprendí viendo televisión. Yo de niño, antes de tocar la televisión y poder verdaderamente comprender cómo funciona una televisión y los programas que se emiten, yo no conocía la incomodidad. La incomodidad yo la aprendí viendo series de televisión, viendo a los personajes reaccionando de un modo antinatural ante cierto tipo de situaciones. Pero estoy convencido de que si yo no hubiese encontrado esos conceptos en mi realidad perceptible, yo no hubiese podido desarrollar ese sentimiento o me hubiese costado mucho llegar a esa idea de que existe algo verdaderamente incómodo. Y también por eso está esta idea popular de que las cosas son incómodas en cuanto tú las percibes como incómodas, porque la incomodidad es aprendida, no es nata. Y así como ese ejemplo, hay un montón de sentimientos con un montón de nombres y un montón de sinónimos que harán referencia a una noción que se aprende, no una noción que nace de nosotros. Eso es importante saberlo porque en el ego se reúnen toda esa serie de sentimientos aprendidos. En el ego se reúnen toda una serie de ideas que naturalmente son falsas o difíciles de comprobar, se reúnen toda una serie de sesgos, se reúnen toda una serie de impedimentos para un razonamiento limpio. Y por eso es importante hablar del ego, porque el ego no es una cosa que se pueda destruir per se, o al menos yo no recomendaría enfocarse en la destrucción, porque es verdaderamente difícil siquiera mantener un control adecuado del ego. Ahora imagina destruirlo. Entonces, yo no puedo hablar de esas cosas. Quizá mi friend que se retiró al Tíbet y pertenece al Dalai Lama, quizá él pueda hablar de destruir el ego, pero yo no tengo ese nivel, yo no soy tan sabio. Cuestión que... Y además justo por no ser tan sabio es que me atrevo a hacer estos videos, porque considero que estoy más cercano a quien me escuche que mi amigo el que se retiró en el Tíbet. Sin criticar al del Tíbet, yo los admiro, pero pinga, yo no podría hacer eso, al menos el yo de hoy no. La cuestión es que sobre el ego, el problema central es ese que ya señalé, que es que nos impide hacer un razonamiento limpio de las cuestiones que verdaderamente nos importan. Entonces debemos entender otra cosa. ¿Cuáles son esos aspectos principales que a nosotros nos va a interesar controlar del ego? Esos aspectos principales son el desarrollo de los sentimientos, que ese fenómeno lo tengo que explicar ahorita desde una óptica filosófica. Nos va a interesar la nostalgia, la ansiedad, la depresión y un estado al que no sé acuñarle un síntoma directo, pero la fantasía. Es otra cosa también que nos interesa controlar del ego. Es esa lista de cosas. ¿Qué sucede con el ego? El ego verdaderamente es una cosa que normalmente está asociada al orgullo por algunos fenómenos que se dan en la interpretación de los términos. Por ejemplo, a las personas ególatras que reciben ese nombre, pues, de egolatría. Hay un perro cagando atrás. Oh my God, hay un perro cagando atrás. ¡Sí! Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No es una falta de respeto. Las calles son los baños del mundo. En una realidad en la que para poder usar un baño afuera de tu casa tienes que entrar a un local y pagar su comida. Los baños ahorita son en la calle. Orinar en la calle, defecarse en la calle debería estar bien, a menos
que dispongan de un baño público como el del Andrés Bello, que ahí sí no hay excusa. Cámara me está preguntando si lo que yo digo es cierto, ¿por qué yo no me estoy cagando en la calle? Mi respuesta es... Tengo dos respuestas. La primera y la más importante es que yo no tengo ganas de cagar ahorita mismo. Pero en caso de tenerlas, está la segunda razón, que es que ahorita mismo eso en Panamá constituye un delito. Pero si no existiera el Parque Andrés Bello, tendría que aguantarme mis ganas de defecar con los riesgos que eso implica para la salud hasta la universidad, o tendría que ir al restaurante de al lado a pagar $2.50 por una soda que en el chino cuesta 75 centavos para poder usar el baño. Que seguramente esté en malas condiciones, porque lo que menos le importa a los restaurantes de su negocio es precisamente el baño. Es raro ver un buen baño aquí en Panamá. Pero la mera cuestión, es que nos interesa controlar esos aspectos. ¿Por qué nos interesa? Bueno, nos interesa controlar esos aspectos porque desde el orgullo, desde la nostalgia, desde la ansiedad, desde la depresión, desde la fantasía, nosotros nos alejamos de la realidad y empezamos a lujurar toda una serie de cosas que no son el presente. Entonces el ego muchas veces no nos permite estar en paz ni siquiera con nosotros mismos, y menos con esas personas a las que decimos apreciar y a las que les terminamos causando problemas, no solamente por nuestro ego, sino por el resultado de la interacción entre nuestro ego y el suyo. Entonces, ¿qué pasa con el ego? Es toda una serie de subaprendizajes que nos invitan a construir nuestra persona de cierta manera, nos invitan a decorar nuestra identidad y muchas veces nos aíslan de verdaderamente conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué vendría a ser la nostalgia? La nostalgia es cuando, empujado por el ego, se vive en el pasado. Se reviven memorias que ya fueron satisfactorias o que ya fueron sumamente insatisfactorias, y se compara con el presente hablando sobre cómo el presente no es tan bueno, o incluso ni siquiera se llega a la comparación y simplemente se sufre lo que ya se ha vivido y lo que ya se ha sufrido también. Entonces estamos sufriendo dos veces. Luego está la fantasía, que está asociada, ya encontré finalmente, ya me acordé, gracias, je suis grande, yo soy grande. No sé si lo dije bien, pero me suda la polla. Debieron ver mi video anterior sobre la perfección para entender por qué me suda la polla no saber francés y aún así pronunciar en francés. La fantasía, que se debe asociar al deseo, que es básicamente esta insistencia en nuestras preferencias por una realidad que sea distinta a la que ya podemos percibir. Es decir, ponernos allí a fantasear sobre cosas que no son reales. Como que yo ahorita mismo me pusiera a fantasear sobre que esto estuviera seco para yo sentarme y hacer mi video allí. Eso sería un deseo que, pues, si bien sí puedo cumplir, es una analogía sobre cómo funciona la fantasía. Ahorita mismo eso no está seco, y de querer que esté seco yo no estoy haciendo nada por eso. Entonces es peor todavía, porque es una fantasía por inactividad, es una cuestión que se puede resolver de inmediato, y yo estoy fantaseando por pereza. Entonces, como que no. Lo otro también va asociado a la nostalgia, que es el tema de la depresión, y también tiene otro tiro, que es el tema de la ansiedad, que es cuando vislumbramos futuros, sabiendo que el futuro es incierto y que es incontrolable para nosotros, casi incontrolable, y pues eso, la gente se suele matar mentalmente viviendo en escenarios ficticios sobre el futuro, sufriendo circunstancias que ni siquiera sabe si va a estar así de cerca de vivir, ni siquiera así digo, así. Entonces es toda una cuestión de que ignoramos el presente, que es la cosa más real que tenemos, y nos dejamos empujar por el ego a vivir en estos estados. La fantasía, asociada al deseo; la nostalgia junto con la depresión, asociada al pasado; la ansiedad junto con la depresión, asociada al futuro; y el orgullo, que también es esta construcción de el yo soy y los demás no. Que de paso, de ese orgullo se construyen dos formas de egocentrismo, que debe entenderse como ego, persona ficticia; centrismo, que básicamente esa persona ficticia se pone expuesta por el ser humano que la lujubra como el centro del universo pensable. ¿Cómo podemos referirnos a ello en términos mucho más prácticos? Cuando hacemos algo, sabemos algo o pensamos algo y decimos yo soy el único que sabe esto. Allí partimos de que yo soy el centro del universo, yo soy el conocedor, yo soy el que hace, yo soy el que piensa y todos los demás no.
Eso es un ejemplo práctico de egocentrismo. También se puede dar del lado contrario, que es que todos hacen esto que yo hago. Eso también es egocentrismo, porque como yo soy la parte actora, yo entiendo que todos siguen mi ejemplo y todos hacen lo que yo, o si yo no lo hago, no lo hace nadie. Es decir, todos se abstienen al igual que yo. Yo, mi persona ficticia, lujurada por el ser humano real, pues se pone a esa persona como el centro del universo pensable. Y pues eso es un reflejo práctico del orgullo. Verdaderamente la forma que yo considero mucho más sencilla de dominar el ego, porque como ya dije antes, no pretendo hablar de la destrucción del mismo. Quiero confirmar si esto está grabando, porque tengo miedo. La cuestión es que sobre cómo domarlo y no destruirlo, ya que yo no me considero capaz ni de hacerlo ni de enseñarlo, ahorita mismo, hoy, mañana no sé, ayer no supe, hoy tampoco. Cuestión, lo que yo recomiendo son 2 ejercicios sencillos, que son ejercicios de meditación para mantenerse en el presente, como respirar manualmente, intentar sentir el peso de la ropa, el peso del bolso, sentir el piso, observar. Todas estas cuestiones nos conducen al presente y nos permiten o nos facilitan habitarlo. Y es importante porque eso es lo más real. El presente es lo que está sucediendo. El futuro es lo que tú imaginas y el pasado es lo que ya. Entonces, verdaderamente, la realidad sensible la tenemos en el presente. Y eso es un punto muy importante. La otra forma que yo recomendaría, siendo que no somos monjes del Tíbet, es simplemente a sincerarnos con nosotros. Darnos cuenta de cuándo hicimos las cosas como nos gustaría idealmente y cuándo no las hicimos. Y en función de eso, reconocer cuáles son nuestras reales virtudes y cuáles son nuestros reales defectos. Y con virtudes y defectos no quiero montar un sistema parecido al sistema infértil de la moral de bien y mal. Simplemente quiero referirme al sistema interno que cada persona maneja de lo que le gusta de sí misma y lo que no le gusta. Entonces, darnos cuenta de qué tenemos que nos gusta y qué tenemos que no es un reflejo mucho más cercano de verdaderamente quiénes somos como ser humano y no como ego o persona ficticia. Entonces, lo bello de todo esto es que una vez uno es capaz de mínimamente reconocerse y desligarse de la persona ficticia y dejar de actuar bajo sus exclusivos efectos y empezar a actuar como verdaderamente nos gustaría, nos acercamos más a un concepto del que hablaré más tarde, pero muchísimo más tarde, que es la felicidad. Nos acercamos más al amor, nos acercamos más a la tranquilidad, nos acercamos más a la paz. Sobre los deseos, esto es un punto en el que voy a ser muy pesimista, y pesimista refiriéndome a una corriente de pensamiento que se llama el pesimismo filosófico. El pesimismo filosófico, lujurado por Schopenhauer e inspirado también o encontrable también en corrientes budistas, refiere a que el deseo es la fuente principal de sufrimiento, ya que cuando un deseo es saciado, lo que sucede inmediatamente después es que el deseo, tras saciado, surge uno nuevo. Entonces se da una imposibilidad de matar el deseo a partir de su cumplimiento, lo cual es bastante curioso porque choca con todos los otros aspectos de nuestra realidad en la que una tarea se acaba si la cumples. En cambio, el deseo es una cadena. Cumplir uno solamente provoca que surja otro. Y mientras más rápido vayamos en el cumplimiento de los deseos, más deseos vamos a tener y menor será la satisfacción tras el cumplimiento de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo primordial, especialmente en este mundo lleno de superestímulos que te invitan a vivir como otros supuestamente viven, aunque en verdad nadie vive así, es saber distinguir cuándo un deseo es genuino, cuándo nace de nosotros como seres humanos, cuándo su cumplimiento nos es beneficioso, cuándo su cumplimiento verdaderamente nos brindará una satisfacción real y cuándo su cumplimiento es posible y viable. Me parece que esos son los criterios sobre los cuales
aceptar o rechazar un deseo. Y los deseos pues se pueden combatir con argumentos. Es sencillo, la persona, yo como ser humano, mi persona Christopher desea tal cosa, verdaderamente esa cosa me será satisfactoria. Es posible y viable cumplirla. Verdaderamente me hará bien. ¿Es un deseo que viene de mí o es un deseo inspirado por comparación con otros? Son toda una serie de preguntas que nos conviene hacernos en tranquilidad, en meditación, porque así sabemos elegir nuestros deseos y sabemos evitar el sufrimiento. El sufrimiento es producto de los mismos, obvio. Vivir es navegar, así como vivir también es sufrir, porque bueno, el sufrimiento es propio de la condición humana, porque tenemos una construcción de persona y pues en algún punto vamos a sufrir. De hecho, sufrí ayer por el parcial en el que fracasé y sufrí hoy por varias condiciones que se dieron en mi trabajo. Entonces, coño, es inevitable. Incluso yo que practico estas cosas sufro, pero por practicarlas siento una experiencia distinta en el sufrimiento. Porque antes de practicarlas, mi experiencia sobre el sufrimiento era una experiencia derrotista. Era que yo iba a vivir así toda la vida, a menos que muriese. En cambio, ahora que entiendo estas cuestiones e intento practicarlas de la mejor manera, pues siento el sufrimiento como una parte necesaria. Porque es precisamente ese sufrimiento el que me hace valorar los buenos momentos. Es precisamente ese sufrimiento el que me invita a vivir el presente. Porque nunca sabes en el presente cuándo vas a tener una buena experiencia. Entonces, de hecho, hoy tuve varias experiencias buenas que yo no me esperaba tener. Y las tuve gracias a precisamente eso, estar presente, vivir, navegar. Entonces, me moví un poco del lugar porque pues del otro lado hay una chica, una niña, jugando casualmente, en el caballo que dije que estábamos ahí, que ojalá estuviera seco, pero que era sufrimiento por causa inactiva, partiendo de una fantasía que podía resolver yo mismo. Pues bueno, lo que estaba comentando, tuvimos una falla técnica con el iPhone, que es que se fucking explotó, brother, estaba hasta arriba en almacenamiento, estaba hasta arriba de porno. La cuestión es que el ego nos conduce naturalmente a 5 estados. No, perdón, no estaba diciendo eso. Estaba hablando de los 5 motivos por los cuales se puede deducir una construcción del ego, que son motivos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales. Entonces ahora voy a regresar lentamente a donde estábamos antes, porque resulta que se desocupó, wow, estos son los caminos de Dios, plan. Gracias, factor unificador del universo, principio, te adoro. No sé ni cómo te llamas, pero bueno, tú estás ahí, tú estás en todos, pero en vidas distintas. La cuestión es que esa es una de las conclusiones, cómo se construye o cómo normalmente se le invita a un ser humano a construir su ego, su persona falsa, que utilizará como vehículo para interactuar con otras personas que en su mayoría también son falsas, porque la mayoría tiene ego y no lo tiene controlado. Y la importancia no es entenderlo o no, la importancia es en controlarlo. Porque ciertamente el ego también nos sirve como instrumento social para entender toda una serie de normas y construcciones. Además de eso, también podemos... no sé si ya lo mencioné porque era en la serie de conclusiones, pero el deseo también nos arrastra normalmente a unos estados que se concentran en sufrimiento, que son el deseo, la ansiedad por vivir en el futuro, la nostalgia por vivir en el pasado, producto de ambas una posible depresión o episodio depresivo, que hay que distinguir eso, pero yo no doy clase de psicología ni psiquiatría, así que no me interesa. Es más, yo ni doy clase, yo no me estoy grabando video. La cuestión es que el ego pues nos conduce naturalmente también al orgullo y también a la comparación, entre muchísimos otros fenómenos que seguramente si los enumerara basado en mi experiencia no termino el video. Entonces lo agrupo de manera general para que se pueda entender. Seguramente me deja algo por fuera porque, como se pueden dar cuenta, no tengo un papel, no tengo nada, no tengo un guión. Yo solamente me siento aquí y hablo de las cosas que creo haber conocido de un modo distinto y adecuado. Especialmente adecuado, más que distinto. No me interesa hacerme el diferente. Aunque bueno, no he visto a nadie en Panamá haciendo esto. Pero está bien. Soy igual a todos vosotros, pero en vidas distintas. La cuestión es que también podemos concluir por qué nos importa. Porque naturalmente el ego nos conduce a estos estados de sufrimiento en donde estamos
desviados emocionalmente hacia concluir de ciertos modos que no resultan del todo racionales y que nos impiden discernir de un modo claro o hacer un razonamiento muchísimo más limpio. Y pues esos serían tres aspectos importantes que nos podemos llevar como conclusión, siendo que concluir no necesariamente es descubrir algo nuevo, sino también extraer ideas centrales dentro de un grueso de información. Entonces, yo considero que dominar el ego más que destruirlo es lo que nos acerca precisamente a cosas como el amor, la felicidad, conocernos a nosotros mismos, la paz, la tranquilidad y la empatía. Créanme que hay toda una serie de resultados de estos, y uno de ellos es construir una empatía orgánica, real, sostenible y no tan dependiente de los momentos. Entonces por eso hago este video, porque me parece que a día de hoy, por lo que he visto cuando voy a la universidad, cuando voy al trabajo, cuando salgo con mis amigos por allí, es que hay mucha gente con mucho ego y no está controlado. Y no es que yo sea el mejor controlando ego, pero tengo la voluntad de hablarlo para que a quien le interese pueda empezar a poder guiarse sobre ello. Y espero que después de mí no se queden solo conmigo, se pongan a buscar a los referentes del Tíbet, del Dalai Lama, que yo los admiro muchísimo. Y eso es todo lo que voy a hablar del ego. Probably, se me quedó algo por fuera o algo sin explicar. Probably de probablemente, de probably, de inglés. Yo también hablo inglés. La cuestión es que seguramente me deja algo por fuera, seguramente vaya a grabar una segunda vez sobre este mismo tema, explicando algunos fenómenos con otros planos, pero bueno, ya me voy, ya me cansé de hablar. Gracias. Brother, fui al Parque Andrés Bello a mear, les dije que la calle es el baño del mundo, está virado, endereza. Les dije que... Gracias. Le dije que la calle es el baño del mundo, pero ahí está el Parque Andrés Bello, que tiene un baño público. Entonces fui a mear y primero me saqué los mocos. Entonces me estaba sacando los mocos y me aborda un señor poniéndose de ropa y me pregunta: oye, este suéter, ¿tú dices que es de hombre o mujer? Y yo le digo: ¿cuál es ese? Me dice que sí. Y yo: la ropa no tiene sexo, hermano. Y el tipo me dice: pero es de hombre o mujer. Y él va a seguir insistiendo. Y me recordó bastante a, casualmente, ese deseo de verse masculino. Un ego construido sobre la necesidad de masculinizar la ropa. La ropa no tiene sexo. Es más, este denim lo conseguí en la sección de mujeres. ¿Cómo me veo? De la verga, pero eso no me importa. Lo que me importa es que, bueno, me gustó el pantalón y me lo fucking puse, pues. Pero ahí tienen un pequeño ejemplo. O sea, el hombre tiene la necesidad de que lo validen visualmente como masculino a través de definir sexualmente la ropa. Cuando la ropa no tiene sexo, la ropa no se reproduce, la ropa no tiene pene ni vagina, la ropa es ropa, brother. Te puedes poner cualquier vaina. Y bueno, hay un señor haciendo skate al lado, seguramente es muy serio. Ah, ya paró, creo que le dio penita. Otro más con ego. Pero bueno, era eso. Un ejemplo del ego. Adiós.